90% del tiempo que le dedico cuando estoy recorriendo es a aprender, a preguntar, a entender la realidad de cada lugar, que no es lo mismo. Vos vas a... Eso por una parte. Sí. Después tenés, de alguna manera, esto, o sea, la comunicación con la gente, para mí es transmitir qué voy a hacer lo más concreto posible sobre los problemas que le preocupan a la gente. Yo hablo mucho más de eso que las cuestiones de la politiquería interna. Yo trato de no engancharme demasiado y sí hablar de los problemas de la gente. O sea, hablar de campaña hoy, no hablar de inflación o no hablar de seguridad, no sé de qué estamos hablando, ¿no? Cuando me preguntan de la interna, del candidato, la fórmula, todo eso. Vayamos a la inflación. Sí. Después vamos al tema de seguridad. Vamos a terminar el año seguramente, el gobierno en el presupuesto puso 60%, todo indica que vamos a estar en el 100%, al menos son las proyecciones que hay en el primer trimestre, veremos qué pasa después, pero igual, supongamos que esté el 60%, no importa, 60%, 100%. No se puede vivir así, es imposible. No se puede vivir así. La gente que nos está mirando no llega al fin de la semana, va al supermercado una semana, la semana siguiente cuesta el doble. El comerciante, Antonio, imagínate el comerciante que vende y tiene que reponer y repone a un precio más caro que el que vendió. ¿Pierde plata? Es lo que, bueno, con Lara lo hablamos mucho y lo plantea Lara muy acertadamente. Ya hoy el nivel de inflación te lo va a terminar mostrando la propia gente. Bueno, ya no tenés control de la velocidad con que la gente se desprende del billete pues no vale nada. ¿Cómo lo parás? Llegás al 10 de diciembre, asume Rodríguez Larreta presidente. Primero que quede bien claro, vamos a bajar la inflación. Vamos a bajar la inflación, Antonio. ¿Cómo? De campaña. Ningún candidato se va a sentar acá y me va a decir, vamos a seguir con la inflación del 100%. No, yo te lo digo con mucha claridad. ¿Cómo? Primero, no es fácil. No es una explicación para dar un título y esa es la solución mágica. No existe. Hay que tener un plan de desarrollo, un plan integral. Primero, vamos a dejar de gastar más que lo que tenemos. No podemos vivir con un déficit fiscal todos los años. ¿Y qué que se termina financiando con la maquinita. Y la maquinita genera inflación. Más tarde, más temprano, más directo, más indirecto, genera inflación acá y en todo el mundo. Entonces, lo primero es terminar con el déficit fiscal. Segundo, hay que tener una política muy agresiva para aumentar las exportaciones. ¿Qué bajas? Claro. Es para podar de todos lados ahí. De todos lados. Hay que hacer un trabajo con un bisturí, número por número, en detalle, con una lupa. Tenés gasto político, tenés cuestiones que con el crecimiento de la economía se van licuando en el tiempo. Bisturí, hay que laburar. Tampoco es un tema que vas a solucionar todo el déficit. No existe eso, no hay magia, Antonio. Eso es lo más importante. Hay que tener gente trabajando. Hace un año que tenemos gente trabajando, mirando con una lupa cada uno de los ítems, de los rubros que conforman el presupuesto. Se puede bajar. Por lo tanto, vamos a bajar la inflación porque se puede. Tiene que poder, porque en el mundo debemos ser 10 países que tenemos inflación. Es que en el mundo muchos países han tenido situaciones como esta, ¿no? De inflaciones iguales o más altas que la nuestra, y lo han hecho. Yo me fui a Israel, personalmente, para estudiar cómo fue el plan de estabilización. Después, hay que aumentar las exportaciones. Vamos a aumentar las exportaciones. Tenemos el mundo que necesita nuestros productos. Otra de las razones de la inflación es la volatilidad del tipo de cambio. Eso se termina exportando más y con más dólares. ¿Cómo? O sea, yo creo que para exportar más tenés que tener productos competitivos en calidad y en precio. Tenés el litio del norte que es necesario y competitivo. Tenés los alimentos. Los productos del litio, el litio primero lo tenés que desarrollar, tenés que empezar a producir cada vez más. Ya tenés gente produciendo hoy. Tenés varios proyectos que van a aumentar. No hay economía que funcione con 20 tipos de cambio. ¿Qué vas a hacer? En la medida que empecemos a exportar más, se acaba el problema del dólar. La única manera de terminar con el problema del dólar, de la escasez, de los tipos de cambio, del cepo, es exportando más. Es decir, no solo el litio del norte, los alimentos. Es decir, que vos hoy el mundo necesita alimentos al gobierno y hoy la estructura cambiaria que está se mantiene. Apenas podamos reconstruir la confianza, apenas se logre reconstruir la confianza, tenemos que unificar el tipo de cambio. Eso no sé si es el día cero, es apenas podamos reconstruir la confianza. Porque si no hay confianza, liberás el cepo y el dólar se te va a 2000. O sea, no existe. Ahora, se puede hacer y rápido. Tenemos que tener un plan muy agresivo. Vamos a desarrollar un plan muy agresivo para aumentar las exportaciones. El contexto del mundo lo favorece. Hoy, 100 años después de que éramos el granero del mundo, producto de la guerra,
vuelve a necesitar los productos argentinos. Ahora, también tenés que hacer un plan de infraestructura. Hoy, por ejemplo, querés sacar los granos por la hidrovía y tenés que dragarla, porque si no los barcos salen por la mitad. Sí, la droga entra igual, ¿no? Sí, pero los granos no salen. Los granos no salen, o salen con un flete mucho más caro. Tenés todavía en algunas zonas en el norte de Rosario caminos de ripio para llegar a los puertos. Sí, a ver, todos los caminos rurales de toda la Argentina, Bueno, muchos de ellos llueve y no puedes transitar. Esos caminos rurales son los que sacan la mercadería para llegar al puerto donde tenés la hidrovía sin Horacio, calar. ¿cómo se Pero lo hace que te para- quiero decir, cada una de estas cosas podríamos estar todo el día desarrollándolas. Insisto con esto de que no hay soluciones únicas, mágicas o fáciles. Pero digo, si hace el tema de los gasoductos, terminando el gasoducto que ya se empezó, que es el que une Vaca Muerta con el sur de la provincia de Buenos Aires, y tenés más o menos 1.500 millones de dólares de exportación, que te ahorrás, porque en realidad hoy estás importando barcos carísimos de Bolivia. En realidad te ahorras toda la importación y puedes llegar a exportar. Más o menos calculamos que en 4 años puedes pasar de un déficit de 5.000 millones de dólares de balanza comercial energética a un superávit de 5.000 millones de dólares. Con eso que está el gas, está el petróleo, ya está explorado, y bueno, con eso damos vuelta la balanza comercial. Esos son mucho más dólares para la Argentina que te van a ayudar a estabilizar el tipo de cambio y por lo tanto bajar la inflación. O sea, todo tiene que ver con todo. Ahora, seguimos. Si no modernizamos el sistema laboral, todas estas industrias que queremos que crezcan y exportan más, no tienen trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Con lo cual hay que hacer una modernización del sistema laboral, terminar con la industria del juicio. ¿Qué haces con los sindicatos? Yo dudo que Moyano o no sé quién es. Pero Baradel con los docentes. Lo tenés que enfrentar, Antonio, lo tenés que enfrentar. Yo enfrenté los sindicatos educativos en la ciudad y logramos modificar el estatuto docente, que en la educación es como el corazón del funcionamiento del sistema. Hace 45 años que no se modificaba. O sea, vamos a hacerlo, vamos a terminar con la industria del juicio, la famosa ley de las multas, que genera juicios laborales que hacen que una indemnización que puede ser de 100 pesos termine siendo 1.000. Eso hace que la gente no tome trabajadores. Antonio, a lo que voy, todo tiene que ver con todo. No hay una solución, no hay una solución. Cuando en la Argentina se quiso encarar solamente un plan antiinflacionario, plan austral, al principio fue muy exitoso en la baja de inflación. Como no hicieron nada más, al año tenías inflación de vuelta. Después tuviste la convertibilidad, que hicieron un poco más, duró más. Hicieron un poco más, duró más. Siempre terminas tallando todo cuando gastas más de lo que Cuando empezaste a gastar más que lo que querías, porque Menem empezó con el sueño de la contra reelección, empezó a gastar más y así terminamos. No lo sostuvieron en el tiempo. O sea, necesitamos un plan que sea integral, que no lo fue el austral, y que se sostenga en el tiempo, que no lo fue la convertibilidad. El equipo económico que está trabajando en tu proyecto de gobierno, ¿te plantea una convertibilidad? Mirá, si realmente nosotros logramos, vamos, como te dije, vamos a equilibrar las deudas, después tenés que tener algún mecanismo monetario cambiario, pero yo no creo en los mecanismos muy rígidos, porque salir de la convertibilidad le costó a la Argentina una caída del producto del 12%, la mayor caída en la historia para un país que no estaba en guerra. Pero eso porque sostuviste en forma artificial la convertibilidad. Bueno, porque si vos equilibrás los gastos, si te manejás con las cuentas bien, no debería pasar eso. Es que si vos equilibrás los gastos no en serio, también no necesitas la convertibilidad y no necesitas atarte a sistemas tan rígidos. Ojalá. Porque estás dependiendo después de los vaivenes de la economía a la que te pegás, en este caso el americano. Horacio, el tema plan es, ¿cómo se hace para...? De cada tema podemos hablar todo el día, lo tenemos trabajado en detalle, Antonio. Cada producto que querés vender, tenés que estudiar los mercados. Hoy, por ejemplo, en Asia, en Vietnam, en Indonesia, en la India, tenés una demanda de alimentos argentinos enorme y creciente. Ahora, de vuelta, volvamos a la Argentina. Si no modernizás el sistema laboral, si no dragás la hidrovía, si no haces las rutas a los puertos, no vamos a poder exportar todo el potencial que tendríamos. ¿Cómo se hace el recorte del gasto social sin afectar el tejido social? Mira, hoy, con 40% de pobreza en la Argentina y la situación que tenemos, si alguno viene acá y les dice que el primer día corta todos los planes sociales, es un mentiroso. No existe eso. Ahora, sí tenés que hacer cosas el primer día, como primero sacar los intermediarios. No puede ser que los planes sociales los otorguen organizaciones sociales que nadie votó y con lo cual después tienen el poder para extorsionar a la gente que vaya a la manifestación. Se la auto-otorgan, pues son funcionarios. Además. Bueno, se la auto-otorgan, la otorgan a gente que no corresponde y además a las que sí les corresponde, después los terminan apretando para que vayan a la manifestación. ¿En qué se traduce eso? El país con más piquete del mundo. ¿Por qué?